el Cabildo tiene la idea de perforar el túnel de trasvase. Bien, basándonos en esto, creo que hay que decir y contar ciertas cuestiones, que empezaríamos por decir cómo es la situación actual del agua en la isla de La Palma. El agua está metida en un mercado en el que el agua es cara, es escasa y es mala. Para que se hagan ustedes una idea, el coste de producción del plátano, el 50% de ese coste se lo lleva a pagar la factura de agua. A la vez que pasa todo esto, existen unas pérdidas en el canal LP1, la primera arteria de la isla, que llega a ser, según dicen personas tales como el alcalde de Fuencaliente o el presidente del Consejo Insular de Aguas, que pueden valorarse en pérdidas alrededor del 70 o el 80%. Luego hay que considerar que en los municipios hay unas pérdidas del 50%. Eso es lo que dicen los planes hidrológicos. Por otro lado, podemos decir que el abastecimiento urbano en el 70% se produce a partir del túnel de trasvase. Esto es fundamental a la hora de perforar y de entrar a perforar en el túnel. Y también comentar que la demanda agrícola, el 90%, se está produciendo a costa de aguas cuya gestión es privada. A la vez también habría que hablar del estado del túnel, el estado del túnel de trasvase. El túnel de trasvase tiene un estado verdaderamente lamentable. Ya se expuso en el año 21 y se ha hablado de que el sostenimiento es muy precario, los raíles están prácticamente inservibles, la ventilación está caída en el suelo en muchos tramos, la iluminación no existe y los cierres, que son los que sellan la extracción de agua, están mal emplazados y peor ejecutados. Se dijo ya, pues se valoró en el Cabildo que ese mantenimiento que no se ha hecho en 25 años, ese mantenimiento debería de provocar un coste de 2,5 millones. Bien, una vez vista la situación actual, las cuestiones a considerar antes de perforar, antes de pasar a la perforación, es que hay que tener en cuenta que las dos galerías, de Hermosilla y de Aduares, están gunitadas en toda su longitud. Eso significa que hay un mortero de cemento que recubre toda la galería, con lo cual se desconoce, la gente que no lo haya perforado desconoce la hidrogeología de la captación. Los datos que ha facilitado el Consejo Insular en Aduares hablan de que hay un 25% de caudal que no se ha explotado en la boca de Aduares. También podemos decir que faltan datos en Hermosilla. No tenemos ese conocimiento que se tiene en Aduares en la boca de Hermosilla. Luego hay que considerar que arreglar las pérdidas, que sería lo prioritario que habría que hacer en el LP1, supone, si es a base de entubar, que es como habría que hacerlo, supone alrededor de 4 años de tiempo. Otra cosa que hay que considerar es el empeoramiento progresivo de las aguas de riego, hecho que va a conducir a este verano a un problema ya no solo de calidad, sino también de cantidad. Ante todo esto, también hay que considerar que el Cabildo apuesta por la colocación de una desaladora. Bien, con todo esto hay que considerar que la desaladora no se podría terminar y no podría dar el agua para Fuencaliente, que sería únicamente para Fuencaliente, en menos de un plazo de 2 años. Bien, con todo esto podemos decir que el resumen de la situación actual es alarmante. Bien, con esto ya podemos pasar a las actuaciones que había que ejecutar, y empezamos por la boca de Hermosilla. En la boca de Hermosilla, en la de los Llanos de Aridane, lo primero es declarar la perforación del túnel de trasvase como obra de emergencia. Fíjense ustedes, más que por la cantidad, por la calidad, porque la falta de calidad va a producir también una falta de cantidad. Hay que reunir al Consejo Insular de Aguas y explicarle lo que se va a hacer, porque la perforación del túnel de trasvase tiene que estar de acuerdo y en consonancia con todos los productores de agua de la isla, por lo que vamos a ver. La primera cuestión que hay que plantearse es que hay que hacer una permuta del abastecimiento urbano. Actualmente el 70% lo está dando el túnel y eso, cuando empecemos a perforar, no se puede mantener. Por lo tanto, hay que hacer que el agua del túnel de trasvase vaya a toda la agricultura y, a cambio, hacer una permuta que creemos que el más indicado pues sean los heredamientos.
También hay que pensar en que hay que almacenar ese agua de Hermosilla, hay que almacenarla en las balsas, incluida el vicario. Por lo tanto, tiene que estar utilizable la infraestructura para enviar el agua desde el túnel de trasvase hacia el vicario y tener todas las balsas vacías antes de empezar a trabajar. Bien, como el caudal de agua va a ser elevado, hay que pensar en que los pozos deben ser los sistemas de regulación y a base de disminuir el caudal poder darle salida a ese agua que va a venir de Hermosilla. Para eso, el agua que baje en los pozos se la deberían de entregar desde Hermosilla para que no pierdan cantidad de agua a cambio de que mantengan las infraestructuras de transporte. Hay que fomentar también la construcción de cierres en las galerías del noroeste. Vamos a inundar de agua el lado del oeste. Eso significa que las galerías deberían de tener la regulación para poder parar la extracción. Bien, con eso podríamos ya empezar a perforar. Con todas esas disposiciones podríamos, fíjense, que todavía no he hablado de empezar. Ahora que empezamos, lo primero que habría que hacer es construir el cierre en Hermosilla donde realmente tenía que haberse hecho. Ese sitio ahora mismo no está a la vista porque el unitado de la galería lo evita. Bien, sabemos dónde hay que hacerlo y, por lo tanto, lo primero que habría que hacer es construir el cierre. A continuación, habría que duplicar la tubería de extracción de agua desde el cierre nuevo que se ha hecho hasta la boca de la galería. Y ahora, en ese momento, ya una vez hecho esas dos cosas, sí demoler el cierre que actualmente es el que está hecho fuera de su sitio. Para empezar la perforación, lo que hay que tener es un control continuo del caudal con la longitud de perforación. Eso nos va a decir qué diques o qué zonas atravesamos donde sea factible hacer el siguiente dique. Para el cierre demolido y el que hay que hacer abierto, en ese momento podríamos empezar a perforar. Antes de iniciar la perforación, hay que hacer un sondeo de 50 metros en horizontal en el sentido de avance. Digo en el sentido de avance, no en Y, que eso es un error porque sería meternos agua de más en el túnel. Hay que hacer el sondeo siempre en la dirección de avance para centralizar la aportación de agua en un solo punto. Hay que considerar también que la emisión de agua en el vicario podemos llenar el vicario y en ese momento habría que pensar, fíjense ustedes, en bombear el agua desde el vicario hacia la laguna de Barlovento. Eso nos daría un incremento de agua en la zona del este y eso nos facilitaría también el poder salvar la situación en el este con el agua del oeste. Hay que fomentar, por tanto, en ese momento los cierres de las galerías de la vertiente oriental, determinar la posición del segundo cierre en función del caudal, en función del gráfico del caudal, y a partir de ese momento construir ese cierre que nos dará lugar, en el momento que lo perforemos, a controlar totalmente la aportación de agua de la galería. Antes de parar la perforación, habría que hacer un sondeo horizontal de 100 metros en el frente de la galería y entubarlo aparte para controlar el agua que tendremos por detrás de lo que dejemos de perforar. Con eso podemos decir que damos fin a los trabajos de perforación. Habría que cerrar entonces las compuertas, colocar las válvulas y en ese momento podríamos empezar ya a recuperar el acuífero. Lo podríamos hacer porque tendremos todas las balsas llenas, todas las galerías recuperadas con los cierres y en ese momento podríamos dar el agua a la isla dejando que recupere el túnel de trasvase. A Duares estoy convencido que colocando bien el cierre, con lo cual evitamos lo que el Cabildo llama los escurrajes, que son las fugas que se están produciendo, con eso tendríamos agua suficiente, más las actuaciones que acabamos de proponer, que también incrementarían el agua en el oeste. Por lo tanto, en Aduares lo que habría que hacer es construir primero el cierre en el sitio indicado, sabemos el dique en el que hay que hacerlo, y rectificar la pendiente de la solera porque está en contrasentido, cosa que todavía no se han dado cuenta, y demoler el cierre actual. En ese momento, ya cerrando el cierre, tendríamos agua suficiente para la boca del este. No solo es lo que hay que hacer,
sino también, y esto es lo fundamental, la secuencia en la que hay que hacerlo. Es fundamental porque la perforación del túnel de trasvase es una cuestión que no se ha hecho. Piensen ustedes que cuando se abandonó o se paró la perforación era debido a la cantidad de agua que generaba. Hay que saber perforar con mucha cantidad de agua y esta es la forma que yo les he indicado de hacerlo. Y además la única manera de regular esos caudales de extracción y no despilfarrar el agua es regularlos mediante los cierres. Nosotros proponemos que la actuación se haga como han descrito porque supondría para el grupo de gobierno en el Cabildo Insular de La Palma un éxito y la posibilidad de decir que han hecho las cosas bien. Solicitamos que la obra sea declarada de emergencia, no sea un proyecto por causas ordinarias, sino que sea declarada de emergencia y que se haga en convenio con la Dirección General de Agua. Y promovemos desde la asociación Agua para La Palma, promovemos que sea don Carlos Soler Licera el que, por su conocimiento y experiencia, el que dirija el apartado técnico y el esquema de gestión de este proyecto, para que se pueda llevar a buen puerto y que nuevamente no se sigan cayendo los errores de dejar en técnicos que no reúnen las capacidades técnicas para llevarlo a cabo.